Bien, mis amados, siempre es un privilegio, un honor el poder estar aquí esta noche. Otro miércoles más, otro estudio bíblico. Qué bendición, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos, mis amados? Bendecidos y en victoria. Gloria al Señor. Vamos a continuar el estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3, el capítulo final, ¿no es cierto?, de esta segunda temporada. Y vamos a considerar los versículos 6 al 12, ¿no? Hoy pegamos un salto, pero así, ¿no? Nos adelantamos con 6, 7 versículos. Entonces, muy probablemente, calculo yo, de aquí al otro miércoles, el otro miércoles de aquí a 2 semanas, lo más probable es que se acabe esta serie, ¿no es cierto? Así que no se puede perder los episodios finales, ¿verdad? ¿Qué pasará con los tesalonicenses? ¿Qué les dirá Pablo? Así que dígale al que está a su lado, no puede perderse los episodios finales. ¿Sí se lo dijo? Bien, mis amados. Antes de leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 6 al 11, vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso. Gracias, Jesucristo, por tu presencia una vez más. Gracias porque estás aquí, Señor. Y puede haber pasado cualquier cosa durante la semana, pudo haber pasado cualquier cosa, Señor, pero cuando tu presencia está con nosotros, Señor, todo cambia, todo se transforma, mi Dios. Y gracias por eso, gracias por estar aquí, Espíritu Santo, porque no vinimos solamente a recibir unas hojas, no vinimos por un simple estudio, Señor, vinimos por ti. Venimos porque creemos que tienes algo que enseñarnos esta noche, Señor, y queremos recibirlo, Espíritu Santo. Desde ya estamos expectantes, atentos a lo que tienes para nosotros en esta noche. Que sea un refrigerio, Señor, un refuerzo para continuar esta semana. Que traiga ánimo y descanso para la persona que lo necesite, Señor. Y confróntanos si en algo tienes que confrontarnos. Gracias te damos, Espíritu Santo, te entregamos todo el control. Una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y que toda la gloria y la honra sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 6 al 12. En sus notas dice 3 del 6 al 11, hay un error ahí, vamos a considerar hasta el versículo 12. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Está tremendo estos versículos, mis amados. Dice
el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, diga apartéis, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mis amados, Pablo no andaba con rodeos. Aquí le vemos usar un lenguaje directo y radical al decir os ordenamos, hermanos. Y dice que os apartéis. El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada. Hay algunos que han insistido en que uno debe frecuentar todos los lugares y compañías posibles con el propósito de presentar a todos el mensaje del Evangelio. Por desgracia, conocemos a algunos que por seguir esa norma de conducta han adquirido ciertos vicios o cedido en sus propios niveles de comportamiento cristiano. Entonces, se presenta una problemática. Pablo le dice a los tesalonicenses: miren, mis amados, les ordeno en el nombre del Señor que se aparten de todo hermano que esté viviendo en desorden. Y nace la problemática, ¿no? Pero, ¿está seguro, don Pablo? Mire que tenemos que ser luz para este mundo. ¿Cómo vamos a apartarnos de ese hermano? ¿No sería mejor ayudarlo? ¿No es nuestro deber compartir el Evangelio, ser luz para los que están en tinieblas? ¿Cómo hacerlo a un lado? Y nace la problemática. ¿Qué hacemos? ¿Nos apartamos? ¿Les ayudamos? ¿Cómo debemos comportarnos de acuerdo a lo que nos está diciendo Pablo en este versículo? ¿Cómo cumplir entonces con nuestra misión de dar un testimonio cristiano a esas personas que necesitan ser regeneradas por el Espíritu Santo? Y he encontrado dos respuestas. Lo primero es que a lo que Pablo se refiere es que debemos alejarnos del creyente que insiste en el error. Y así lo tenemos en 1 Corintios capítulo 5, verso del 9 al 13. Ahí está, dice, este es Pablo hablando a la iglesia de los Corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente, note que dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Tremendo estos versículos. Podemos seguir con el siguiente. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mis amados, Pablo no se andaba con rodeos, ¿no? Había alguien que insistía en el error. En este caso parece que era un hermano que andaba en fornicación. Y Pablo dice, no se junten con él, ¿no? Es más, dice, quiten a ese perverso de ustedes. ¿Por qué esto, mis amados? Porque si nosotros permitimos a un hermano que insiste en el error, que ya se ha hablado con él, obviamente la iglesia siempre está para edificarse unos a otros. A eso nos llamó el Señor. Pero si con ese hermano ya se ha hablado y esa persona insiste en el error, simplemente quiere hacer lo que se le da la gana, Pablo dice, a ese hermano ya no se junten con él. Háganlo a un lado. Dice, alejen a ese perverso. ¿Por qué? Porque esa persona que insiste en el error, y está en sus notas, un creyente que busca insistir en el error puede contagiar a los demás y es de tropiezo para otros que buscan crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Gloria al Señor, yo también quiero crecer espiritualmente. Entonces es necesario ver con quiénes nos estamos juntando, ¿no?
Entonces, si hay un hermano que de pronto cometió un error, se habla, siempre hay restauración, Dios siempre tiene sus brazos abiertos para aquella persona que se arrepiente, ¿no es cierto? Metanoia, cambio de mentalidad, que se arrepiente totalmente y quiere volver a Cristo. Pero una persona que insiste en el error no busca seguir a Cristo. Todo lo contrario, busca dañar el cuerpo de Cristo. Y frente a esas personas, Pablo dice, mejor aléjense. Porque esa persona que insiste en el error, lo único que busca es contagiar a otros y ser de tropiezo para aquellos que quieren crecer espiritualmente. ¿Estamos claros hasta aquí, mis amados? Entonces, vamos a alejar a todos los perversos. Es broma, mis amados. Vamos a corregir siempre con amor a las personas. Y si encontramos una persona que verdaderamente insiste en hacer lo que se le da la gana, insiste en el error y busca simplemente dañar el cuerpo de Cristo, la norma es clara, es mejor apartarse de aquella persona para no contagiarse. Esa es la primera respuesta que da Pablo a la iglesia. Y la segunda es que debemos cuidar el círculo íntimo. Al respecto, leamos 2 Corintios 6:14. Un pasaje muy conocido, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Primero, Pablo dice, alejen al hermano que insiste en el error, pero también hay una normativa para aquellos que no son cristianos, nuestros amigos inconversos, ¿no? ¿Cuántos tienen amigos que no son cristianos? Yo tengo amigos que no son cristianos. Entonces, por un lado, Pablo nos dice, no aparten al fornicario del mundo, al idólatra del mundo, al que está en pecado y que está en el mundo, sino todo lo contrario, alcáncelo con el evangelio. Pero por otro lado también Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿De qué está hablando esto? Hay niveles de amistad, ¿no? ¿Cuántos creemos que hay niveles de amistad? ¿Verdad? No es lo mismo tener de pronto un conocido, a un amigo, un mejor amigo. Entonces hay un círculo íntimo, de pronto que solo lo ocupan 2 o 3 personas, no sé, dependiendo de la persona. Usted puede de pronto calcular su círculo íntimo en este momento, pensar, a ver, ¿cuál sería mi círculo íntimo de amistades? ¿No? Está ahí Pepito, Juanito, María, no lo sé. Entonces, a lo que Pablo se refiere es que en este círculo íntimo debemos cuidarnos de tener a personas que no están viviendo de acuerdo al orden de la palabra, que están viviendo de una manera desordenada. ¿Por qué? En sus notas está. Por supuesto que tenemos que comunicarles el mensaje, pero sin asumir o adoptar todos los niveles de trato social de la amistad. Aunque a veces no parezca, esas personas en el fondo nos respetarán por nuestra fidelidad a nuestras convicciones y principios. Dios dejó bien en claro que teníamos que mantener la prioridad de nuestra relación con Él. Entonces, ¿cuál es la prioridad, mis amados? ¿La relación con quién? ¿La relación con quién? Con Dios, ¿no es cierto? Esa es la prioridad. Entonces, si en algún momento yo estoy teniendo una amistad, y está bien tener amistades, puede que sea del mundo, está bien, ojalá que pueda alcanzarlo para Cristo. De hecho, si usted es verdadero amigo, lo más importante que usted puede hacer por esa persona es alcanzarlo para Cristo. Pero si esa persona no quiere saber nada de Dios, sigue en su círculo íntimo, y esa persona vive una vida desordenada, una vida de pecado, de maldad, es mejor alejarse un poco de esa persona, porque tarde o temprano va a terminar influenciando en su vida. Y no debemos descuidar nuestra relación prioritaria es con el Señor. Entonces, si en algún momento hay una amistad, hay una relación, hay una persona que está impidiendo, que está afectando su relación con Dios, es mejor hacerle a un lado. Lo siento, tú me caes bien, está todo bien, no tengo nada en contra tuya, pero tú insistes en ir por este camino. Hay cosas que tú haces que a mí no son de mi agrado, cosas que me perjudican en mi relación con Dios. Está todo bien, no te guardo ningún rencor, pero es mejor mantener mi distancia.
la relación que más me importa en esta vida es la relación con Dios. ¿Estamos claros, mis amados? Entonces son dos normativas que Pablo nos da en cuanto a las relaciones, a las amistades. Una para el creyente que insiste en el error y otra, amigos inconversos que insisten en vivir una vida desordenada. Verso 7 en adelante dice: vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Muchos conocen el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Parece que aquí no lo conocen todos. Mis amados, uno tiende a ser como los amigos que lo rodean. Por lo tanto, los cristianos deberían ser cuidadosos al elegir sus compañías y las personas con las cuales se asocian. El apóstol le recordaría ciertas normas elementales de ética cristiana, especialmente en cuanto a llevar una vida ordenada, y les advertiría en contra de llevar una vida ociosa. El versículo 8 dice: no comimos de balde el pan de nadie. Otra versión dice: ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Y continuó diciendo el apóstol: al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, se presenta una problemática, ¿no? Parece que hay personas en la iglesia de los tesalonicenses que no están trabajando, ¿verdad? No están haciendo nada y aún así quieren estar recibiendo de la iglesia, porque la iglesia tenía un fondo para las personas necesitadas. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces Pablo empieza a hablar y dice: miren, ustedes no hagan como estas personas, todo lo contrario, aléjenlas de ustedes y más bien sigan mi ejemplo. Ustedes saben cómo yo trabajé día y noche con afán y fatiga. Y dice: y yo pagué mi propio pan, ¿no es cierto? Y tenemos la historia de Pablo. Pablo nunca, bueno, no nunca, en sus primeros viajes misioneros Pablo no recibió ofrendas. Normalmente Pablo llega en sus primeros viajes misioneros siempre a dar. Planta una iglesia en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, y en el primer viaje misionero de Pablo, Pablo nunca pidió ofrenda. Y por eso Pablo dice: miren mi fatiga, ¿no? Y nada les pedí para no ser gravosos a ustedes. Luego sí, en el segundo viaje misionero Pablo ya empieza a pedir ofrenda, y no tanto para él, sino para ayudar a otras iglesias, ¿cierto? Pablo pide, por ejemplo, ofrenda para los de Macedonia, los corintios, lo pueden leer, ¿verdad? En Corintios está la ofrenda a los macedonios. Filipenses le entrega también una ofrenda a Pablo. Incluso los filipenses le entregan una ofrenda a Pablo cuando Pablo está precisamente en Tesalónica, ¿no? Lo pueden leer ahí en Filipenses, en los últimos capítulos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, mis amados? El mismo que dijo que todo obrero es digno de su salario, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla. El mismo que dijo esto fue el mismo que renunció a todos sus derechos de apóstol para no serle carga a la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo a los tesalonicenses lo que está diciendo es: miren amados, ¿a ustedes les parece bien? ¿A ustedes les parece coherente que nosotros, Pablo, Timoteo y Silas, que nosotros que vinimos aquí a plantar la iglesia, que trabajamos día y noche y con fatiga y con afán, ¿le parece bien que nosotros que trabajamos como güey, ¿no es cierto? No lo dice así Pablo, pero digamos que así lo dice, que trabajamos como güey, ¿verdad?
y no estamos pidiendo nada, ¿a ustedes les parece bien que nosotros que trabajamos y no pedimos nada, hay otros que no están haciendo nada y quieren aprovecharse de los recursos que tiene la iglesia? Es lo que está planteando Pablo aquí. Y Pablo dice, aléjense de aquellos que están viviendo una vida desordenada, que están viviendo en el ocio y encima quieren aprovecharse de ustedes. ¿Está claro esto, mis amados? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo pone como en medio de esta problemática, Pablo dice, miren mis amados, en lugar de seguir el ejemplo de ellos, sigan mi ejemplo. Y es lo mismo que Dios nos dice esta noche. Tal vez, a veces hay hermanos que insisten en ir por un mal camino o por algo que está fuera de lugar. Y en medio de todo eso, puede ser que incluso a esos hermanos les vaya bien, ¿no es cierto? Puede ser que se salgan con la suya. Hay casos así, ¿verdad? ¿Cuántos han visto casos así, por ejemplo? Hermanos que viven una vida desordenada y se salen con la suya. Y siempre entra en nosotros, nos pica ese bichito de decir, yo podría hacer lo mismo, yo podría seguir ese ejemplo. Pero Pablo dice en medio de los tesalonicenses, dice, hermanos, no conviene tener una vida desordenada. Antes de seguir a ellos, sigan mi ejemplo. Mis amados, antes de seguir el ejemplo de las personas malas, de las personas que viven una vida desordenada, siempre es mejor seguir el ejemplo que nos dejó Jesús. Siempre es mejor seguir la buena conducta. Al principio parecerá cansado, al principio parecerá ridículo, incluso pueden burlarse de ustedes. Pero no es una esperanza muerta. Al final sabemos dónde termina el impío y sabemos dónde termina el justo. Siempre escojamos hacer el bien. ¿Estamos claros, mis amados? Entonces, me perdí, ¿verdad? Ya me encontré. El apóstol Pablo estaba llevando a cabo su trabajo misionero de manera muy práctica. Él se sostuvo económicamente a sí mismo con el trabajo de sus propias manos y actuó de esa forma para ser un ejemplo a los cristianos de Tesalónica. En lugar de dejarse llevar por las malas actitudes de los hermanos ociosos, Pablo insta a los tesalonicenses a contagiarse de la buena ética de trabajo que él se había esforzado por transmitirles. ¿Ya están pudiendo completar sus notas? Y dice el siguiente verso, y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No? La famosa frase, el que no trabaja, es bíblico, mis amados. Algunos no sabían que era bíblico, es bíblico esa frase. Por favor, tenga en cuenta, eso sí, que este mandato, el que no trabaja, que no coma, este mandato fue dado para quienes no estaban dispuestos a trabajar, no para los que no podían hacerlo. La comunidad cristiana estaba obligada a cuidar de sus integrantes que sufrían necesidades legítimas. La Biblia no avergüenza jamás a aquellos que tienen necesidad. Es más, Jesús se identifica con ellos en Mateo capítulo 25, verso 40. Este es Jesús, miren lo que dice Jesús. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es Jesús hablando de cuando muchos se acercarán delante de él y Jesús le dijo, estuve enfermo, me visitasteis, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Y la gente le dirá, ¿cuándo hicimos esto, Señor? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste.
Entonces, Pablo no dice el que no trabaja, que no coma, no lo dice para las personas que de pronto están pasando por necesidad o por escasez. Pablo lo dice a las personas que no están dispuestos a trabajar. Entonces, hay personas que verdaderamente se esfuerzan, ¿no?, por encontrar un trabajo y a veces la situación es difícil en el país, no se encuentra el trabajo, pero están ahí esforzándose, viendo a ver qué hacen, ¿verdad? Conozco hermanos que buscan vender algo, lo que sea, pero buscan trabajar. Y hay otros que en cambio no tienen ganas simplemente de trabajar, ¿no? Y hay personas que incluso oran por un trabajo y no salen a buscarlo, no esperan que el trabajo le toque la puerta. Entonces Pablo está hablando aquí claramente, Pablo dice, a ver, hay personas que verdaderamente les está haciendo falta. Y hay personas que lo que les está haciendo falta son las ganas de trabajar, ¿no? Entonces vamos a utilizar los recursos, porque en ese caso los tesalonicenses tenían recursos para dar a las personas necesitadas. Pablo está diciendo, vamos a ayudar, sí, a las personas que verdaderamente están pasando por necesidad, pero no vamos a solapar, es importante, no vamos a solapar la ociosidad de otros. Entonces, ¿estamos claros? El que no trabaja, que no coma. Pablo se refiere a las personas que no estaban dispuestas a trabajar, a los ociosos. El pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 12, presenta una advertencia. La comunidad no se haría responsable por los irresponsables. Por el contrario, se le ordenaba no fomentar su actitud de aprovechadores, ni confraternizar con ellos, de tal manera que adoptara sus actitudes o pareciera aprobarlas. Y esto está más adelante en 2 de Tesalonicenses 3:14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Otra vez la normativa, separarse de esa persona para no contagiarse, mis amados. ¿Saben por qué? Porque nuestra condición humana, la realidad es que muchos de nosotros captamos cosas unos de otros. Dada nuestra tendencia a contraer virus, podemos captarlos sin darnos cuenta. Solo inhalamos el mismo aire hasta que se dispersan por nuestros pulmones. Eso sí, mis amados, no todo lo que es contagioso es perjudicial. Esto es muy importante. No todo lo que es contagioso es perjudicial. El gozo puede contagiarse. El celo por los perdidos puede ser contagioso. La fe puede contagiarse, pero también se puede contagiar la falta de responsabilidad. Entonces, nuevamente, es necesario, mis amados, tener cuidado con quienes nos estamos juntando, ¿no? Y todo este texto de Pablo, se puede decir que es Pablo diciendo eso una y otra vez. Cuidado con quienes se juntan, porque el ser humano adopta costumbres, adopta actitudes. Los virus se contagian rápido. Y entonces Pablo está diciendo, cuidado con quienes te juntas, porque o vas a contagiarte de lo malo o vas a contagiarte de lo bueno. Entonces, seamos más selectivos con las personas que nos estamos juntando. Si vemos personas que están siendo partícipes en la ociosidad, en la irresponsabilidad, en las críticas, en chismes, por ejemplo, yo no creo que queramos contagiarnos de eso. Pero si vemos personas gozosas, llenos de ánimo, personas de fe, personas que salen a predicar el Evangelio, ¿verdad? Personas que animan a otros a predicar el Evangelio, ¿de eso vale la pena o no vale la pena contagiarse? ¿Ah? ¿Vale o no vale la pena contagiarse de eso? Entonces, mis amados, la elección es suya. Usted decide de qué contagiarse, de lo bueno o de lo malo. Pablo decía, en lugar de imitar a ellos, imítenme a mí.
Verso 11 dice: ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Dado que hemos sido llamados como obreros a la mies, la ociosidad causa una interrupción en el sistema. Se extiende entre los portadores con los síntomas de culpar a los demás y exigir derechos. ¿Conoce gente así? ¿Verdad? Aquí no hay de esos, mis amados. Yo digo, allá en el mundo, conoce gente así, ¿verdad? Gente que busca señalar culpables, que no hacen nada, pero eso sí, culpan a los demás y exigen derechos, ¿no? Que yo necesito esto, que yo merezco esto, que yo quiero esto. Dice Pablo, es mejor no juntarse con ellos. ¿Saben qué es la ironía de todo esto, mis amados? La ironía es que las manos inactivas suelen ir acompañadas de lenguas hiperactivas. ¿Se da cuenta, mis amados? Las manos inactivas suelen ir acompañadas de lenguas hiperactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, muy a menudo, muy frecuentemente, las personas que más están hablando, pero ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que están haciendo? ¿Te das cuenta de esto? ¿Verdad? Esas personas que solo pasan hablando son las que menos hacen. Y es una triste realidad. Las manos inactivas suelen ir acompañadas de lenguas hiperactivas. Entonces, mis amados, perdón, yo siento que estoy siendo muy fuerte, ¿verdad? Pero es necesario todo esto. Y la próxima vez que alguien venga a usted quizás con algún chisme, quizás queriendo introducirlo o contagiarlo de alguna mala conducta, y venga hablando y hablando y hablando, hay gente que le encanta hablar, pregúntele, ¿y usted qué está haciendo para cambiar toda esta situación? Las manos inactivas suelen ir acompañadas de lenguas hiperactivas. Esos que hablan mucho, muy a menudo suelen ser los que menos hacen. Amén, mis amados. Para Pablo, los que hablan demasiado necesitan trabajar más. Nadie interfiere tanto con nuestro trabajo como alguien que se queda charlando junto a nuestro escritorio en lugar de hacer su trabajo. El mandato para nosotros es que nos cuidemos de ser cómplices de un receptor inactivo. Es una realidad. No podemos quizás evitarlo. Siempre en estas situaciones, en todo ambiente, mis amados, ya sea en el trabajo, en la universidad, en su familia, incluso en la iglesia, se va a encontrar con personas así. Es la realidad. A Pablo le pasó lo mismo en una iglesia a la que Pablo primero felicita, solo para que tenga una idea. Entonces, va a haber personas así. ¿Qué hacemos? Romper el ciclo, no ser parte. Quizás no podemos evitarlo, pero sí podemos hacer algo para remediar la situación. No ser parte de eso, no dejar que nos contagien y por el contrario, marcar la diferencia. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Marcar la diferencia, ¿verdad? Dígalo así fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Así no marcamos nada, mis amados. ¿Verdad? Dígalo más fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Algo marcamos ahí, ¿verdad? Bueno, mis amados. Verso 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y esta frase me encanta. Dígale, no le diga nada al que está a su lado. Repita conmigo, ¿verdad? Coma su propio pan, dígalo. Es posible que estas palabras no suenen muy espirituales, ¿verdad? No parecen contener mucha teología, pero con toda seguridad son muy prácticas.
Se resolverían muchos problemas en una iglesia si los entrometidos, los chismosos, las personas conflictivas trabajaran con tranquilidad e hicieran algo constructivo. Podemos darnos cuenta de que las personas problemáticas que se quejan y se dedican a crear todo tipo de inconvenientes en una congregación son las que menos se ocupan en estudiar la palabra de Dios, en difundirla, y son los que menos contribuyen a los gastos de la obra de Dios. Para aquella situación, Pablo les recomendó que tales personas debieran dedicarse a trabajar tranquilamente y ocuparse de sus propios asuntos. El término coman de su propio pan, ¿verdad? En otras versiones, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual se traduce, Pablo termina diciendo, a estos les encargo que trabajen y que no molesten a los demás, ¿no? Y otra versión dice, que trabajen y se metan en sus asuntos, coman su propio pan. Entonces, nuevamente, personas ociosas, personas que hablan mucho, por lo general son las personas que menos hacen. Y esas que están hablando y están hablando, les encanta entrometerse en lo de otros, porque ellos no están haciendo nada. Nuevamente, mis amados, ¿de qué grupo queremos ser? ¿De qué queremos contagiarnos? ¿Queremos ser de aquellos irresponsables o de aquellos que son responsables? ¿Queremos ser ociosos o aquellos que trabajan para el reino? ¿Queremos ser personas conflictivas o personas que edifican a la iglesia? Usted decide de qué contagiarse, mi amado. Y ya para terminar, nuevamente, usted elige de qué quiere contagiarse. Si contagiarse del chisme o contagiarse de la prudencia. Si contagiarse de necedad o contagiarse de sabiduría. Contagiarse de irresponsabilidad o de responsabilidad. Contagiarse de muerte o contagiarse de vida. Usted elige, mi amado, ¿de qué se va a contagiar? ¿Del virus que consume su ser o de una buena conducta que edifica su alma? No sea partícipe de lo malo, rompa el ciclo, marque la diferencia. La próxima vez que alguien se le acerque de holgazán, a chismear, criticar, difamar, hablar mal, contender o cualquier cosa que resulte en contra del cuerpo de Cristo y de cualquiera de sus hijos, dígale en el amor de Dios, amado, amada, póngase a trabajar y coma su propio pan. Nuestro Señor ya viene y es mejor que nos encuentre trabajando. Gloria al Señor. Papá Dios, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias Señor por esta noche, por tu palabra. Sabemos Señor que tu intención no es incomodarnos, no es amonestarnos solo porque sí, sino ayudarnos a vivir en tu amor, ayudarnos a vivir ordenadamente, a librarnos de las consecuencias que trae una vida desordenada. Ayúdanos, Señor, a ponernos en acción, a levantarnos, a ser responsables, a dejar toda ociosidad. Líbranos de malas costumbres, de malas conductas. Líbranos de las manos inactivas y de tener una lengua hiperactiva, Padre. Si hasta ahora hemos estado fallándote, si hasta ahora no hemos estado haciendo lo que tú nos pediste, si por el contrario, Señor, yo he estado incurriendo en este error,
si he estado hablando mal de tus siervos, de tus líderes, de tu iglesia, si he estado criticando nada más sin hacer nada, si he estado difamando a mi hermano, a mi hermana, si he estado contendiendo, Señor, procurando el mal de mi prójimo, perdóname, Señor. No quiero seguir más así. Gracias, Señor, por mostrarme una vez más tu luz. Gracias porque sé que todo esto va a resultar en mi edificación. Gracias por querer siempre lo mejor para mí. Y ayúdame a cada día, Señor, conectarme más contigo, contagiarme más de lo tuyo y menos de lo que hay en el mundo. Ayúdame, Señor, a que cada día me parezca más a Cristo y menos a mí. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y ayúdanos a vivir en tu amor, a edificarnos unos a otros y a no destruirnos unos a otros. Gracias, Señor, una vez más.